Pues seguimos con la presentación del doctor Manuel Moisés Montaz, quien nos va a hablar ahora del impacto económico de la Primera Guerra Mundial. Así es, desde el punto de vista de las consecuencias ya de este gran cataclismo finalizado hacia el año 1919, hubo consecuencias bastante notables. La primera y más importante, la pérdida de cerca del 2% de la población mundial, equivalente a cerca de 40 millones de personas, 10 de ellos muertos en el combate o los hospitales y otros 30 como casualidades civiles o con motivo de la gripe española. Tenemos también pérdidas materiales. Para que tengan un dato de lo cara que le salió esta guerra a Francia y Alemania, los principales contendientes, tenemos que ellos perdieron cerca del 54% de todo el capital que habían acumulado hasta 1913. Esto sin contar las pérdidas materiales en la forma de personas, jóvenes y adolescentes que murieron durante este desafortunado acontecimiento. Como resultado de este acontecimiento, vamos a ver algunos cambios muy notables que sucintamente repasaremos. Uno es un nuevo orden financiero internacional. Estados Unidos queda como el gran banco del mundo y esto va a facilitar que cuando surja la crisis financiera del año 1999 se transmita más rápidamente alrededor de todo el mundo. Tendremos también un recurso importante a la monetización de los déficits fiscales. Eso quiere decir que los gobiernos se mantuvieron mucho después de la guerra financiando déficits y deuda mediante la inversión de dinero inorgánico, es decir, sin respaldo. Eso trajo consigo que los precios se multiplicaran hasta por 4 durante el periodo que va de 1914 a 1924. Eso es lo que se llama la hiperinflación. La hiperinflación. El caso más notable fue el caso de Alemania, a quien se le obligó a pagar. Primero que nada, cuando pierde la guerra, le quitan más de 5.000 ferrocarriles, locomotoras, camiones, arrasaron los aliados. Y le queda una comisión que determina que ellos deben de pagar 33.000 millones de dólares como indemnización, que son el equivalente a 2 veces el Producto Interno Bruto de Alemania del año 1913. O sea, estamos hablando de una deuda enorme. Pero esos 33.000 millones de dólares, eso es a precios del momento. Del momento. Del 33.000 millones de dólares. Correcto, estamos hablando de 132.000 millones de marcos oro de 1921. O sea, que eso era imposible. Una cosa extraordinaria. Keynes se opuso, John Maynard Keynes, el famoso economista inglés. Él estaba en la comisión de mediación, renuncia y escribe un libro que lo haría famoso, Las consecuencias económicas de la paz, en el que, entre otras cosas, decía que la brutalidad y el salvajismo con que se penalizó a Alemania, porque era una guerra de honor, traería consigo inevitablemente una crisis económica y después un nuevo conflicto armado a gran escala, como en efecto sucedió. El caso más notable, cuando los alemanes no podían pagar este dinero, recurrieron a imprimir dinero inorgánico. Y esto trajo consigo que para 1923, específicamente el 15 de noviembre, se diera un caso único en la historia, que fue la hiperinflación alemana. Esto sucedió de tal suerte que el marco alemán, que era la moneda oficial, se devaluó a un punto tan extremo que tú necesitabas 4.2 billones de marcos para pagar $1 en 1923. O sea, la gente que habla de la época dice que la gente cobraba en carretillas huyendo para comprar lo que sea antes de que los precios subieran en cuestión de minutos. Un pedazo de pan con una carretilla. Correcto. Para que tengamos una idea de proporción, el mismo marco alemán valía 4.2 marcos valían $1 en 1914 y en el 1923 4.2 billones de marcos valían $1. O sea, es una cosa, el dinero murió. Es un caso muy singular. Esto motivó que Estados Unidos tuviera que acudir en auxilio de Alemania mediante un plan de financiamientos conocido el Plan Dawes, que permitió que Alemania se recuperara considerablemente entre 1924 y 1929. Otras implicaciones importantes fueron que surgió un debate por primera vez sobre el patrón oro, sobre si es posible o es conveniente que un país tenga un patrón basado en oro o no. De eso podemos hablar en otra ocasión. Y la última que quiero destacar acá tiene que ver con un renovado nacionalismo económico. El espacio europeo, que podemos ver en pantalla una foto de los dos mapas, podemos ver ahí cómo surgieron una gran cantidad de nuevos países al final de la Segunda Guerra Mundial, y esto trae consigo que cada uno de esos países tenga nuevas aduanas, nuevos aranceles, recurre al proteccionismo para generar industria, y esto hace que todo lo que era antes una especie de mercado común europeo se revierta y caigamos en una nacionalización creciente de la actividad económica, en la que las personas entenderán que los estados deben de gastar bastante en armas, en el fomento de la industria y en otras medidas similares para garantizar el bienestar a largo plazo. O sea, ahí viendo así rápidamente la comparación, Austria la convierten, o sea, el imperio austrohúngaro lo convierten en una pequeña Austria, en Checoslovaquia, en Hungría,
y una parte de Yugoslavia. Sí, Rumania y Bulgaria también logran. También aumenta el tamaño. Así es. Rumania, Bulgaria también aumenta. Y entonces Surge Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania. todo eso es parte del Imperio Ruso. Correcto. Que se le quita. Y Polonia, surge Polonia también. Y aparece entonces Prusia del Este. Se le quita a Alemania. Surge también por primera vez la Unión Soviética. El hecho de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial precipita una serie de acontecimientos que permiten que surja luego, muy poco tiempo después, la Unión Soviética, con tremendas implicaciones para la historia económica de la humanidad. Vamos ahora a hacer una pausa y vamos a retornar entonces ya a hablar de las consecuencias de esa guerra sobre la República Dominicana. Vámonos a la pausa.